Yo nací en Cúcuta porque mi papá trabajaba en el Incora, pero yo creo que a las semanas nos fuimos a vivir a Barranquilla. Me acuerdo que teníamos una perra que se llamaba Augusta y tuve dos hermanas, una mayor y una menor. Cuando cumplí 5 años nos vinimos a vivir a Bogotá y empecé a estudiar en el Colegio Refus, donde estudié toda la vida y donde me gradué. El Refus es un colegio, en cierto sentido, muy democrático, ¿sí? No hay uniforme, pero entonces, sí, de todas maneras hay ciertas reglas del vivir y del estar, y es como no ser pretencioso, digamos así, como la sencillez y la simpleza. Creo que el Refus me marcó mucho como en el tema. Yo creo que como la palabra es como vivir despojado, ¿sí? Allá como que lo que importa es como lo que uno es, simplemente. Pero me parecía que propone como una ética que creo que me ha regido mucho como en la vida, ¿no? Creo que es un tema como de lo esencial, simplemente. En el Refus, bueno, no había uniforme, ¿no? Pero había estas reglas de nadie se puede poner como nada, así como que se note mucho. Y a mí me habían regalado unos zapatos que tenían como una plataforma, que yo creo que les llamábamos como quesos en esa época. Y entonces uno salía como salíamos por cursos para irnos a los salones temprano. Y entonces nada, yo salí con mis zapatos y Yangro, ahí mismo lo llama uno, eh, señorita Ramírez, él hablaba así. Entonces, nada, y me quitó los zapatos, ¿sí? Y me dijo que sí, creía que estaba modelando, que el colegio no era para modelar. Y nada, me fui para donde mis amigos que hacían agricultura y me puse las botas de algunos de ellos. Y tuve que estar todo el día en botas, en las botas así, pues que me quedaban inmensas. A mí se me murieron mis papás cuando yo era muy chiquita, tenía 5 años. Entonces me criaron mi tía y mi abuela, que son dos figuras, digamos, como muy importantes. Mi abuela era súper estricta, ¿sí? Y nosotros éramos súper rebeldes. Pero también me crió una tía que es una mujer de avanzada tremenda, ¿sí? Nació en el 33, mi tía, y vino a estudiar a la Javeriana trabajo social y bacteriología. Y después ella se fue a Nueva York a hacer una maestría en trabajo social. Y trabajó en Nueva York como 12 años en las calles, ¿no? Entonces, cuando se mueren mis papás, ella se viene a criarnos, ¿sí? Y yo creo que esa figura digamos, de esta mujer como con esa fuerza interior y como con esa capacidad de estar en el mundo y participar pues también, digamos, como que fue muy importante en nuestra educación, en nuestra formación. Yo estudié literatura. He estudiado literatura toda la vida. Sigo estudiando literatura. Cuando salí del colegio, yo no tenía ni idea. O sea, a mí me gustaba mucho la literatura, pero también, digamos, no sabía qué iba a hacer con eso, ¿sí? Entonces, bueno, yo salí del colegio y entré a estudiar filosofía y letras en los Andes. En ese momento eso era lo que la carrera se llamaba filosofía y letras, con énfasis en literatura, ¿sí? Pero nunca supe. Y siempre, sí, inclusive se los digo a mis estudiantes ahorita, ¿no? A los 17 años yo decía, bueno, a mí me encanta esto, pero ¿yo qué voy a hacer con eso en la vida? ¿Cómo puedo participar? Porque yo sí creo que parte como del Refus y de pronto como, no sé, era como este afán bueno, ¿y cómo puede ayudar, no? ¿Cómo puede ayudar como en este mundo también? Entonces, digamos que esa pregunta siempre estaba, ¿sí? Entonces, hice filosofía y letras en los Andes. Y escribía. Los Andes siempre fue muy generoso conmigo y me consentían mucho y yo era muy ñoña, como dicen ahora, ¿sí? Entonces, ahí mismo de monitorías pasé a ser profesora de cátedra, pero también entré al Colegio Juan Ramón, fue profesora de Juan Ramón eh, 1 año y medio. Esa época también fue una época que después
cuando me volví profesora en la Javeriana, digamos, ha sido como importante para mí, porque yo era profesora de noveno, décimo y once, una cosa así. Y entre mis estudiantes, por ejemplo, estaba la sobrina de Pizarro. O sea, había muchos muchachos, hijos de gente de izquierda, ¿no? Ahí fue como una de las preguntas que todavía me hago todos los días con la clase, ¿no? Y es cómo educar en la esperanza, ¿no? Cuando los muchachos viven en un medio de un conflicto tan tremendo. Entonces, digamos que fue una época en la que yo creo que todo este tema de cómo educar en la esperanza y cuál es el papel, digamos, de las humanidades y la literatura y todo esto, porque les interesaba mucho eso. No sé, fue un tiempo importante. Uno de mis amigos del alma fue Rafael Chaparro Madiedo. Rafa se había ido a trabajar a un periódico que se llamaba La Prensa, que se acabó, ¿sí? La Prensa era un periódico que en ese momento como que tenía mucha fuerza todo el tema cultural, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, en ese momento Rafa estaba escribiendo Sociedad, que fue un programa que él escribía los libretos con Jaime Garzón y con Eduardo Arias, ¿sí? Y digamos que entonces en ese sentido era pues muy vital y muy chistoso y nos divertíamos muchísimo porque ellos escribían y todos nos reíamos mientras que escribíamos nosotros los artículos que además entonces ellos no podían escribir porque estaban haciendo otra cosa. Pero bueno, fue una época, digamos, muy, muy vital, ¿sí? Cuando se estaba acabando La Prensa, Juan Camilo, mi esposo y yo nos fuimos a estudiar, a hacer la maestría y tuve profesores cubanos exiliados, ¿sí? Muy politizados. Después, a la vuelta, Juan Camilo volvió a la Javeriana y yo volví a los Andes, ¿sí? Y nació Pablo, ¿sí? Pablo nació acá apenas llegamos, pero muy rápidamente nos devolvimos a hacer el doctorado. Pues la Javeriana siempre fue un referente en literatura para mí, como súper importante. Y cuando yo volví del doctorado, hablé con Cristo, ¿sí? Cristo Figueroa, nada, y yo quería entrar como a la Javeriana, entonces empecé de profesora de cátedra, pero en ese momento mis hijos eran chiquitos y yo estaba terminando todavía la tesis doctoral. Y eso fue en 2004, o sea, 19 años, ¿sí? He sido una profesora muy feliz en la universidad. Fui 2 veces directora de la carrera de literatura, de estudios literarios. Y creo que como agradezco mucho como que la vida me haya dado la posibilidad de ser maestra, ¿sí? Creo que, no sé, como el sentido real, lo que en realidad creo que he logrado como humildemente como aportar, ¿sí? Es como en ese rol y agradezco como mucho ser y haber sido, digamos, profesora. Hace muchos años vino el padre de Ru. Yo me acuerdo que fue a Ciencias Sociales porque estudios literarios está en la Facultad de Ciencias Sociales. Y yo me acuerdo que estábamos ahí, él estaba diciendo y él volteó y dijo, ¿cuál es el sentido de enseñar literatura o de estudios literarios en Colombia? ¿Sí? Y yo creo que, digamos, eso también ha sido muy, muy bello en la Javeriana específicamente. Creo que por la misión de la universidad, por la filosofía de la universidad, he logrado como que encontrar una forma en la que enseñar literatura sea específicamente enseñar literatura en Colombia para formar ciudadanos, ¿sí? Y me parece que la universidad en ese sentido es muy nutrida para eso. Los muchachos cuando entran, uno siempre les pregunta en la entrevista, bueno, ¿y qué quieres ser cuando termines? ¿No? Y todos dicen, no, yo quiero ser escritor, yo quiero ser no sé qué, y no quiere ser profesor, no, nadie quiere ser profesor. Yo les digo, es lo más hermoso que hay, ¿sí? Y después cuando sean un poquito más grandes van a adorar como ese rol, ¿sí? Además creo que es un rol, es un lugar en que uno todo el tiempo está como recibiendo vida.
Y todo ese tema de que a veces los muchachos tienen como la sensación de que como que la academia va por un lado y la vida va por el otro. Y yo creo que realmente no hay más cosa más vital y más humana que la educación, ¿no? Que el espacio de educación en el que pues realmente todo el mundo vive con el alma en carne viva. Nosotros los de literatura tenemos como el regalo de que todos los que están ahí pues es porque quieren estar ahí, ¿no? Pero siento que el espacio, digamos, educativo es un espacio de gran humanidad, ¿sí? No solo las clases, sino la vida cotidiana, ¿sí? Mi rol, digamos, en la dirección de la carrera, pues, era una entrega total a la muchachada, ¿sí? Entonces, he sido una profesora muy feliz. Yo estoy agradecida con la vida, ¿sí? Estoy agradecida con el camino como que he recorrido. Siento que he podido como integrar como varios de mis facetas, por decirlo así, ¿cierto? Siento que mi ser mamá, que es una cosa como fundamental, digamos, para mí, y mi ser maestra de literatura, ¿sí? Em, em, me ha permitido estar en un mundo de mucho crecimiento constante, creo yo, ¿sí? Y volvemos a lo despojado, en el que lo que importa es como, pues simplemente como la humanidad. Casi todas las semanas recibo algún correo de algún egresado, de algún estudiante contándome cosas que están haciendo, agradeciendo. No sé, ha sido un espacio muy vital.